la economía, y lo comentaba el comandante presidente durante su memoria y cuenta, durante el año 2011 pues caminó la senda del crecimiento, situación que debe mantenerse con el favor de Dios y con el esfuerzo del gobierno del pueblo venezolano durante todo este año 2012. El crecimiento de la economía durante el año 2011 fue cercano al 4%, según las cifras del Banco Central, una recuperación del Producto Interno Bruto, una recuperación de todos los indicadores en la economía y por supuesto que la liquidación, la asignación de divisas oportuna y pertinente debe acompañar ese proceso. Y ahí es donde vemos cómo la asignación por parte del Banco Central de divisas para atender las necesidades de la economía, pues creció cerca de un 7% durante este año 2011. El Banco Central dispuso, de acuerdo a sus estudios técnicos, unos 38.000 millones de dólares para atender las necesidades de la economía. De esos 38.000 millones, unos 31.400 millones fueron los que a Cadivi le correspondió administrar. Y entonces Perdón, ¿esos son importaciones? No, ahí estamos hablando del total de las divisas que el Banco Central determinó necesarias para la economía y que al administrarlas nosotros pues orientamos a las diferentes necesidades, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Además de importaciones, ¿para dónde van esas divisas? Ahí están los consumos que realizan las personas naturales a través de las tarjetas de crédito, las asignaciones de efectivo, las operaciones financieras que realizan empresas, asistencia técnica, pago de patentes, año, esas cosas. correcto, uso de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Pagos de deuda externa que todavía hay algunos cronogramas que se están cumpliendo. Y bueno, todos esos procesos normales dentro de la dinámica económica. En esa grande cifra, ¿repatriación Ernesto, de capitales incluye? Sí. Empresas extranjeras que operan correcto. acá. A mediados del año pasado se hizo un acto en el cual se atendieron una cantidad importante de solicitudes por este concepto y en los actuales momentos se está llevando a cabo una revisión por parte del Ministerio del Poder Popular para las Industrias, de la Vicepresidencia Económica Productiva, de esas solicitudes y hay una serie de reuniones que deben llevarse a cabo con estas empresas para poder seguir atendiendo estos requerimientos, estas solicitudes. Pero en el año 2011 se atendieron una cantidad importante de solicitudes. Las divisas aprobadas por el Banco Central, el 31.000 millones. 31.400 millones Cadivi. aproximadamente administró Cadivi. ¿Y la diferencia es? La diferencia es directamente directamente al sector público. Por ejemplo, CASA, algunos otros organismos del sector público que demandan divisas lo hacen directamente al Banco Central. No Cadivi funciona básicamente para atender las necesidades del sector privado y algunas necesidades puntuales de algunos organismos del Estado, pero los organismos del Estado van mayoritariamente a través del Banco Central, allí la diferencia. Entonces tenemos que de esa diferencia entre los 29.100 millones del año 2010 y los 31.000 casi 400, 31.398 millones, pues se corresponde a un 7,7% de crecimiento en cuanto a las divisas que fueron inyectadas a la economía. De ese monto, tú me preguntabas lo que correspondería a importaciones. A importaciones correspondieron 25.357 millones, más del 80% de ese total. Y allí entonces, obviamente, las divisas asignadas para importaciones tienen un peso muy importante lo que se considera como importaciones reproductivas, que son las que van a apalancar el crecimiento económico y fortalecer la economía nacional, como son los bienes de capital, la maquinaria y la materia prima, los insumos para la producción. Y para esto se acerca casi al 80% del total de divisas asignadas, de esos 25.000 millones, pues están destinadas a estos sectores. El resto, un 21% aproximadamente, sí está destinado a bienes de consumo final que llegan para ser expendidos, ¿no? Si nos seguimos apoyando en estas láminas, pues vemos esa distribución, tenemos un 80,8% destinado a importaciones, un 4,7% destinado a otro tipo de operaciones financieras. Ahí están las solicitudes presentadas por las líneas aéreas, seguros y reaseguros, inversión extranjera, lo que tú me preguntabas. Otras operaciones tenemos un 6,2%, las remesas a familiares, trabajadores migrantes que remesan a sus familiares en el exterior, estudiantes, casos especiales, jubilados, etcétera. Y bueno, el consabido concepto de atención a las tarjetas de crédito y al efectivo en la ocasión de viajes. ¿Cuánto, digamos, fue aprobado por esa vía? Tarjetas y viajes. Fueron unos 2.600 millones aproximadamente. ¿Eso es mucho, poco? ¿Cómo se compara con otros años? Es una cantidad razonable.
tuvimos un momento bastante preocupante el año 2007, el año 2008, donde estas cifras superaron los 5.000 millones de dólares y veíamos aquella situación de los turistas cambiarios, que así fueron denominados, una situación bastante triste, ¿no? Con nuestra imagen como país, un grupo reducido de personas, pero que se dedicó a obtener un beneficio a partir de un mecanismo creado por el Estado con la mayor buena fe para que cuando las personas pues necesiten viajar dispongan de las divisas que necesitan. Pero bueno, eso con las medidas que se tomaron, sobre todo a finales del año 2010, se ha venido corrigiendo. Ha venido corrigiendo, no se ha acabado de todo. Correcto, pensar que hemos eliminado todas las trampas sería ingenuo y nos colocaría inclusive en una posición de comodidad que nos impediría actuar. No, estamos conscientes de que lamentablemente siempre hay personas que pretenden apoderarse, proveerse de divisas de manera irregular y obtener un beneficio económico distinto del fin para el cual está destinado esta modalidad. Por eso te puedo comentar una cifra referencial. En este momento, durante el año 2011 y lo poco que va del año 2012, hay unas 15.000 personas suspendidas por haber presentado pasaportes falsos, mayoritariamente pasajes falsos, para obtener divisas, diciendo quizás que van, por ejemplo, a Europa, obtienen el monto máximo autorizado de $3.000 y vemos los consumos que fueron realizados, por ejemplo, en Colombia. Entonces, o en cualquiera de nuestros países hermanos, pero que de acuerdo a las tablas es distinto, o sencillamente personas que no viajaron, probablemente la tarjeta se la dieron a otra persona. Ahí estamos frente a un ilícito cambiario y en este año pues tenemos 15.000 personas que han cometido esa irregularidad y bueno, estamos en los procesos de investigación y sustanciación con estricto apego a la ley de procedimientos administrativos, al marco normativo vigente, pero con mucha firmeza para garantizarle a todos los venezolanos que nuestras divisas sean usadas de la manera correcta, pero que quien lo necesita lo pueda disponer y que las trampas no sean las que vengan a marcar la pauta en este sentido. Barroso, cotidianamente se menciona a Cadivi como un obstáculo, como una traba para el normal desenvolvimiento de la economía. Las empresas, comercios, importadores que tratan con el público muchas veces apelan al argumento de Cadivi para justificar por qué de pronto no hay un producto o un medicamento o un servicio se dificulta. Sí, ¿Usted está consciente de eso, ¿no? Sí, lamentablemente, Ernesto, eso es cierto y lo hemos venido conversando, ¿no? Y tratando de que nuestro pueblo, que gracias a Dios ha adquirido una madurez muy importante y que ya no responde ante los estímulos que se usan por esta vía de la misma forma, pero sin embargo siempre causa trastorno, ¿no? Y señalar a la Comisión de Administración de Divisas como responsable de X o Y cosa, pues termina siendo una buena excusa en algunos actores dentro de la economía. Y pudiéramos señalar que lo hemos hecho en años anteriores, porque es una situación que se repite todos los meses de enero con el tema del sector salud. Nosotros sabemos, es histórico, que las empresas del sector farmacéutico hacen uso de sus vacaciones colectivas el mes de diciembre y enero. Pero para ello, y nosotros casualmente la última reunión sectorial del mes de diciembre la tuvimos con el sector salud, tanto el sector farmacéutico como equipos médicos, para revisar, hacer una suerte de balance de cierre de año y comprobar con ellos que hubieran tomado todas las medidas necesarias para garantizarle al pueblo venezolano la provisión de medicina durante ese periodo, durante ese lapso en que ellos no están ni produciendo ni distribuyendo. Y efectivamente es así. Ellos aumentan su producción a final de año, dejan abastecido el mercado de acuerdo a unos niveles razonables de consumo históricos y estadísticos, pero entonces sobrevienen los actores que todos los meses de diciembre, todos los meses de enero empiezan a llevar zozobra a la población diciendo que no hay medicamentos y ¿qué sucede? Convierten una escasez inducida en una escasez real. Porque ¿qué hacen las personas? En vez de comprar lo que necesitan, suelen comprar mucho más y llevarse la farmacia a la casa y ahí sí se genera un pequeño espacio en el abastecimiento, dado que las empresas no se van a incorporar nuevamente hasta el mes de enero, el día de ayer. Hay unos medicamentos como por ejemplo el Eutirox, que es de consumo masivo endocrino, muy barato y está desaparecido. Sí, casos puntuales pues por supuesto hay que revisarlos con la industria farmacéutica. Mal podría yo darte una información de un medicamento en particular. Te puedo decir en líneas generales, nosotros al final de año revisamos con las empresas del sector, con las cámaras del sector y las divisas, por ejemplo, fíjate, la asignación de divisas al sector salud del año pasado fue cercano al 19% del total, más de 4.640 millones se destinaron a atender las solicitudes del sector salud. Esto corresponde a un 13% por encima del año 2010.
Este 13% cubre perfectamente cualquier incremento de los precios internacionales que no han sido mayor cosa, o cualquier incremento del consumo por el aumento de la población, etcétera. Entonces nos manejamos en cifras nacionales muy acordes a las necesidades del sector, y así ellos nos los han dicho.